¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Cambio de tercio. Hablo de los lockdowns y del ajuste fiscal europeo. Aquí ya me meto con el tema europeo. Y dice, relajar las reglas fiscales no significa una barra libre, porque es posible que tengamos que afrontar un agujero de 70.000 millones de euros en 2023, dijo el lunes Antonio Garamendi, director de la Confederación Española de Organización Empresarial, la COE, al Diario Económico Español 5 días. O sea que aquí ya vemos de entrada que todo este tema de barra libre, de dinero gratis casi para quédate encerrado en tu casa, pero no, tranquilo, te vamos a mandar dinero, ¿vale? Vas a tener que pagarlo, lo sabes, ¿no? Dentro de ya de 3-4 años diré, no, esto es porque te quedaste en casa, ¿te acuerdas? Sí, pero tú dijiste que me quedas en casa, que no podía ir a trabajar. Ya, y me dijiste que me pagarías dinero, sí. No me dijiste que me prestarías, dijiste que se ocuparía, ¿no? La línea de crédito, sí. No, hay que pagarlo. Es decir, todo esto sabíamos que iba a acabar aquí, que era un aumento de la deuda masivo. El ajuste fiscal que había hecho España, os saqué a mediados, allá por 2020, hicimos un vídeo precisamente donde se hablaba de a cuánto ascendía los pagos que tenía que hacer España sobre los intereses de la deuda comparado con las pensiones. La cifra era mucho más grande. Sabéis que el sistema de pensiones está quebrado. No hay dinero para las pensiones, ¿no? Bueno, pues con eso se paga 3 veces más en intereses a préstamo bancario al Estado español que en las propias pensiones, lo cual quiere decir que si no hubiese ese préstamo bancario, o mejor dicho, si no hubiese esos intereses, no habría problema de pensiones. ¿Por qué? Porque si es un problema real las pensiones, y lo es, imagínate entonces la tasa de interés. Ese es el elefante en la sala. Ese es el tema tabú que nunca se va a debatir. ¿Hay que pagar a la banca? Ese es otro tema. Otro tema aparte que no se va a tirar nunca. Dice, 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea sería inútil, dijo Garamendi, si no va acompañado de reformas estructurales rápidas necesarias para la digitalización de la economía de España. ¿Os dais cuenta cómo todo todo confluye siempre en lo mismo? Cambio climático, digitalización económica y social. Ya está. Dinero digital, euro digital, control digital, social, todo va por la misma línea. Aumento de dependencia y de control. Garamendi advirtió al gobierno que la relajación de las reglas de gasto fiscal de la Unión Europea durante la pandemia solo se aplican a los gastos extraordinarios para ayudar a las empresas a obtener liquidez y salvar puestos de trabajo, no a los ordinarios, como el aumento de los salarios de los funcionarios, tipo la hucha la podéis tocar para tapar agujeros de emergencia de la economía real hundiéndose, no para tapar agujeros de emergencia, mejor dicho, no para añadir billetes a vuestros cuñados, primos y hermanos, todos endogámicos, ¿vale? Que es la clase política española. Si esto no se respeta, la austeridad tendría que regresar a partir de 2023, dijo. Y como sabemos cómo funciona la clase política, probablemente no se respete, y eso quiere decir que a partir de 2023 te tocará a ti pagar los devaneos de este tipo de gente, ¿vale? Las idas y venidas y los despilfarros que puedan acabar incurriendo. Alrededor del 70% de los 900.000 empleados actualmente en el esquema ERTE de España tienen trabajos en hoteles, bares, lavanderías industriales, vida nocturna y sector de transporte. ¿Os dais cuenta? Son precisamente los sectores que han sido machacados, cerrados a cal y canto por el tema del COVID. Por el tema del COVID. Es decir, Europa y Estados Unidos son economías que durante los últimos 20-30 años han virado extremadamente hacia el sector servicios. Eso lo sabemos nosotros hoy en día. Nuestras economías son economías de consumo, sociedades de consumo basadas en los servicios principalmente. No son ya no más economías industriales. La industria está en Asia. Aquí se consume. Y precisamente porque se consume y su economía depende de los servicios y del consumo, lo que nos damos cuenta es que con esto del COVID les dan el jaque mate a esas economías occidentales, las hunden por completo, que aumenta la dependencia sobre el Estado. Por lo tanto, esto ha sido un jaque mate a la economía occidental en toda regla. Muy bien, o sea, yo describí hace bastante tiempo, cada vez que os hablaba de cómo se creó el petrodólar,
para salvar al dólar y para romper y quedarse con el oro del resto del mundo, la Reserva Federal, dije, eso fue una arquitectura increíblemente bien planificada y pensada. Los arquitectos del viejo orden mundial eran muy astutos. Estos arquitectos de este nuevo orden mundial no son occidentales. Pienso que no lo son, o si lo son, están a otro nivel. Porque esta jugada es de libro, de historia, que quedará pues eso, para repasarlo, como las crónicas de cómo el dólar consiguió resucitar en los años 70 cuando Nixon suspendió la conversión con el oro. ¿Cómo te quedaste con el dólar? ¿Cómo se mantuvo como moneda mundial hasta el día de hoy? Creando el petrodólar. El mundo entero compraba energía cotizada en dólares. Si no hubiese existido el petrodólar, el dólar se hubiera hundido. Pero Estados Unidos pactó directamente con los productores de petróleo. Trato hecho, pero el petróleo tendrá que cotizar siempre en dólares. ¿Hecho? Hecho. Listo. Esto es algo parecido. Va a haber un reseteo mundial y las economías occidentales tendrán que cerrar todo. Trato hecho, hecho. Listo. Bien. Por eso ahora estamos pidiendo ayudas directas, especialmente a estos sectores. Tendremos que ver cómo se otorgan, a qué actividades se entregan, pero es la solución, dijo Garamendi. Es decir, básicamente lo que está diciendo este tipo es tener mucho cuidado con el dinero que se va a utilizar y que se utilice para crear empleo real, que se vuelque en la economía real. Si se queda dentro del sector público y se empieza a repartir entre cuñados para justificar partidas o ministerios que hay que ponerle a mi primo, que es muy majo y que si no, ¿a qué se va a dedicar? Vamos a ponerle ahí un ministerio y vamos a un presupuesto. Venga, te voy a dar 2 millones de euros para gastarte en algo. Invéntate algo. Pues vamos a hacer charlas de tal. Venga, vale, estupendo. No, gástatelo en algo que sirva para producir más realmente y para crear empleo. Con esto paso a la digitalización y el saneamiento. Por cierto, tanto el anterior como este lo tenéis en euroactive.com, euroactive.com. Ahí están los artículos. En este caso no sé si está en francés o en inglés este artículo, pero lo tenemos traducido por Google. La Comisión Europea propondrá hacia finales de año cómo simplificar las complejas reglas presupuestarias de la Unión Europea, reducir la deuda acumulada e impulsar la inversión, dijo el jueves 4 de marzo el comisario económico europeo Pablo Gentiloni Caneloni. Paolo Gentiloni, comisario económico europeo, dijo que hay que simplificar las complejas reglas presupuestarias de la Unión Europea. Bien, ¿por qué es italiano? No, porque sabe perfectamente que te metes en un zarzal, te metes directamente en un laberinto con la burocracia europea y con el ajuste fiscal europeo. Lo he repetido 1000 veces y lo repito una vez más. Una revisión de las reglas, llamada Pacto de Estabilidad y Crecimiento, comenzó a principios del año pasado, pero la Comisión suspendió esto debido a la pandemia COVID-19. Quiere realzar la revisión una vez que se afiance la recuperación pandémica. Es necesaria una revisión porque las reglas, redactadas originalmente en 1997, y con esto ya vamos al ajuste económico y por eso lo llamo perpetuo, los pactos de Maastricht del año 98 que establecían las variables macro que podía tener cada país. Mejor dicho, las que tenían que tener todos los países que fuesen parte de esta Unión Europea. Revisadas 3 veces desde entonces, se han vuelto muy complejas y se centran en indicadores que los ministros de finanzas de la Unión Europea a menudo no pueden controlar u observar directamente, porque los ministros de finanzas de la Unión Europea generalmente son espantapájaros, a menos que estemos hablando del ministro de Finanzas alemán. Entonces no son espantapájaros, ¿vale? El francés y el alemán. Pero el resto suelen ser espantapájaros. Y una vez más citamos al expresidente de gobierno de España cuando le preguntaron sobre la crisis de refugiados. ¿Qué vamos a hacer con toda la gente que está llegando sin ningún tipo de control a las fronteras españolas? Haremos lo que Bruselas nos diga que tenemos que hacer. Esa es un presidente de gobierno, ¿vale? Y eso es como actúan los políticos del resto de Europa. Los ministros de finanzas siguen siendo políticos, no tienen ni idea de lo que están haciendo en muchos casos probablemente, ¿vale? Porque hemos visto que el de sanidad en España, por ejemplo, era filósofo, si no me equivoco. O sea, gente muy bien preparada para esto. Supongo, no tengo ni idea, ni siquiera me molesto en investigarles, pero con que sea filósofo y visto cómo hablaba con el tema de la vacuna. ¿Os acordáis que cuando empezó a haber disidencia, hablando realmente científicos, médicos, diciendo, oye, vamos a ver un momento, que esto que estáis diciendo no es del todo así? Él dijo que no se iban a andar con tonterías. Un filósofo te dice que no se van a andar con tonterías de estas, ¿vale? Ya ahí tienes el criterio médico que sigue el filósofo a los mandos del tema sanitario en España. Pues esto es lo mismo. Ministros de finanzas, a saber realmente qué background tienen y si tienen algo de intención de esto. Y sobre todo a saber si realmente son ministros de finanzas que estén planificando el manejo
de la liquidez de su país realmente, es decir, planificándolo, juntándose con profesionales para decidir exactamente cómo se va a manejar el presupuesto interno, o no, o directamente son, hola, ¿qué tal? Me llamo Pepito el de los palotes y soy el ministro de Finanzas de tal. Dígame qué tengo que hacer, profesor. Y les dicen lo que tienen que ir haciendo y lo van poniendo igual, ¿vale? O sea, están ahí para justificar directamente. Como decía el grupo que vamos a comentar al final de este reporte, este grupo decía políticos del mundo entero, básicamente decía prostituyéndose de campanilla, es decir, prostituyen su palabra o su lengua, prostituyen su opinión. Ellos van a opinar lo que les digan que tienen que opinar siempre y cuando se lo digan desde arriba. ¿Por qué me estoy metiendo en este jardín? No tengo ni idea, voy a seguir con la noticia, ¿vale? Gentiloni dijo que presionaría para que se revisaran las reglas para respaldar la inversión pública y señaló que en la última crisis de la zona euro, hace una década, la inversión pública cayó casi a cero. El ajuste fiscal. El ajuste fiscal es el recorte. El recorte quiere decir que una economía que se está hundiendo le empiezan a quitar palos, que es el sector público, que es el único que aguanta, porque cuando la economía se hunde, el sector público, que es el Estado, es el único que puede incurrir en déficit. La economía real, si no tiene pasta, no tiene dónde recurrir. El Estado puede seguir emitiendo bonos y decir, prestadme que ya os lo pagaré en un futuro. ¿Me explico? Es por eso que el gasto público tiende a resistir el ciclo negativo de la economía real. Debe ser el gasto público el que se gasta pasta, el que se gasta dinero, el que invierte en la economía cuando se está hundiendo. Bajar los impuestos, incurre en déficits, gasta dinero y entonces cuando la economía empieza a recuperar tracción, recupera empleo y recupera actividad económica es cuando el Estado debe aumentar los impuestos. Aumentas los impuestos en una economía que está surgiendo, que está fuerte, que está dando crecimiento y que tiene una tasa de paro baja. No aumentas los impuestos en una economía que se está hundiendo porque todo lo que haces es empujar al abismo. Lo he explicado mil veces, es de sentido común. Pero esto es lo que hace la Unión Europea, ¿vale? No podemos repetir esto, dijo Gentiloni. O sea, Gentiloni sabe de sobra que lo que estoy diciendo es cierto. De cuando pasó aquello, recortaron gasto público, recortaron sector público por un control presupuestario y prácticamente llevaron todo a cero. La depresión fue mayor todavía. Para ayudar a los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático y digitalización, ya está, cambio climático, digitalización, Agenda 2030, es todo lo mismo, es el mismo lenguaje, la misma historia, el mismo cuento, ¿vale? Las nuevas normas podrían incluso vincular a la inversión con el gasto de dinero público principalmente en estas áreas. Es decir, que el presupuesto se empieza a destinar a cambio climático, a digitalización y, ¿por qué no? Y si somos políticos y ya sabemos todo esto porque se está cociendo a fuego lento, vamos a meter a mi cuñado, a mi primo, no sé quién, en compañías de este tipo, ¿vale? Esto es algo que tendrá que ser discutido, dijo Dombrovskis. El enfoque de las reglas ahora es mantener sanas las finanzas públicas. Los gobiernos deben esforzarse por lograr un presupuesto equilibrado en términos estructurales y no tener un déficit presupuestario nominal superior al 3% del PIB. Y lo han abierto, porque a Italia prácticamente la pusieron la bota en la cabeza con la deuda italiana y la bolsa italiana hace 2 años, 3 años, cuando sugirieron ponerlo en el 2,6, el déficit público de Italia. Si la brecha es mayor, la Unión Europea pone en marcha un procedimiento disciplinario que puede terminar en multas. Esto me resulta paradójico, porque quiere decir, si digamos que estás gestionando mal el dinero, mal o que dices es lo que hay, una de dos, tengo una familia que alimentar y digo, no, pero la prioridad es el ajuste presupuestario, mis hijos no van a comer carne. O dices, no, mis hijos van a comer carne, se la dejo a deber al carnicero y le digo, te la voy a pagar. Lo que pasa es que no te la voy a pagar ahora, te la tendré que pagar dentro de un mes, o de 2, o de 3, o cuando tenga ese dinero disponible. Te la voy a pagar, pero te la tendré que pagar más adelante. Pero voy a seguir aquí, voy a seguir trabajando, voy a seguir pagando mis facturas. Esta es un poco la filosofía llevada a la metáfora al tema del Estado. ¿Dejarías de alimentar a tu familia para poder ajustar tus cuentas? Pues esto es un poco la política que se sigue en esto. Lo curioso es que si tú, por ejemplo, dejas ese 3% de ver en el supermercado para la comida que te llevas, porque la prioridad va a ser que a tus hijos no les falte la comida en la mesa, digamos que debes un 3%. Bueno, pues te sancionamos. Pero ¿cómo vas a sancionar a alguien que ya está incurriendo en déficit? ¿Me explico? Es como, si el problema ya es financiero y presupuestario, le voy a cargar con más deudas a alguien que ya está endeudado. Evidentemente es como el tema de cuando te multan por la calle o cualquier historia. Soy insolvente. Pues tome, pues por ser insolvente y por hacer esto tal y cual. Si soy insolvente, ¿qué más me da que pongas la multa? Si no voy a pagarla. La voy a recurrir y voy a decir que no tengo recursos para pagarla y no la voy a pagar. Por lo tanto, ponme todas las que quieras. Ponme ese y ponme 3 más. ¿Me seguís? ¿Cómo ocurre con los déficits? Ningún país fue castigado
Como ocurre con los déficits, ningún país fue castigado por no observar eso. Aunque algunos, como Italia, no solo no recortan, sino que incluso aumentan la deuda cada año. Y eso es cierto. Italia aumenta la deuda cada año, está en el casi en el 140% de su PIB. Pero Estados Unidos está por encima de eso. es un modo de desarrollo económico, digamos. ¿Vale? Si el dinero es ficticio, ¿qué más da? Que incurra en deuda quien quiera. Si lo dicen los propios administradores de Estados Unidos en alguna ocasión han dicho, yo recuerdo que saqué una entrevista en CNBC, pero no me acuerdo ahora del tipo, pero era un tipo creo que estaba dentro de la política de la Reserva Federal, dijo, si en algún momento no pudiésemos pagar el rendimiento de los bonos, de nuestras deudas, fabricaríamos más dinero y ya está, y las pagaríamos. Entonces, si todo ya es virtual, ¿qué más da? ¿No? ¿O qué pasa? Que el dinero es solamente imprimible o impreso, solamente se genera dinero para colocarte más deudas, pero no para pagarlas. ¿Me seguís un poco lo que acabo de decir? El sistema de fabricar dinero de la nada sirve o es utilizado solo si se trata de acumularte nuevas deudas, pero no para pagar las que tienes. ¿Vale? Para llegar a un acuerdo sobre cómo hacer sería muy difícil porque las opiniones difieren mucho entre los que gobiernan de la Unión Europea, sobre todo en el norte tradicionalmente más frugal y el sur anti-austeridad, que también tiende a tener una deuda pública más alta. Y esto para que la gente rompa con este debate sobre si es el norte de Europa y el sur, y es que el sur es indisciplinado y el sur no paga impuestos y el sur le gusta vivir la vida y beber vino. Estados Unidos, si estuviese en Europa, estaría en el sur ahora mismo, por la política económica que lleva. Porque hay una política también de aumentar su déficit fiscal y que no pasa nada. Que hay que gastarse mucha pasta, da igual cuánta pasta hay que gastarse, fabrica más billetes. El Tesoro emite más bonos, la Reserva Federal mete más dinero, compra los bonos, se autopresta dinero a sí mismos, lo fabrican de la nada y listo, y la máquina sigue funcionando. Luego, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora me vas a decir que Estados Unidos es como Grecia? Según esa lógica, las reglas presupuestarias de la Unión Europea se suspenderán por tercer año en 2022 para permitir mayor margen de recuperación económica. Pues ya está. O sea, realmente no se puede pedir más porque está como está la economía con el tema del COVID, ¿vale? Y por último, y cerrando el tema europeo, el Bundesbank dice, es probable que la economía alemana se contraiga este trimestre debido a restricciones más estrictas relacionadas con la pandemia y se recupere en la primavera boreal a medida que caigan las infecciones por coronavirus y se distribuyan las vacunas, dijo el lunes el Banco Central. El Bundesbank también restó importancia a un repunte de la inflación que atribuyó principalmente a los cambios en el índice de precios y señaló que los aumentos salariales fueron moderados. El gobierno alemán ha sido criticado por su ritmo relativamente lento de vacunación. Las empresas se muestran cada vez más impacientes por la flexibilización del bloqueo, ahora en su cuarto mes, especialmente con la caída de numerosos casos, el número de casos. Como están cayendo rápidamente los casos, es cada vez más difícil mantener el discurso de que tienen que quedarse encerrados en sus casas. Esto la semana pasada, te recuerdo por favor, acuérdate que lo comentamos, Ciro Hetz decía, motivos por los cuales están cayendo en picado los casos. Ah, es porque las vacunas están funcionando. Bueno, no, si nos ponemos científicos, te van a decir que el porcentaje de población vacuna es muy bajo y que además la inmunidad no es inmediata, tarda en desarrollarse aproximadamente 2 semanas desde que vacunas. Así que cuenta 2 semanas para atrás y dime qué porcentaje de la población había vacunado y entonces te digo si eso justifica que hayan caído los casos. No es por eso, no da tiempo. Esto tardaría 6 meses, quizás si acaso, en empezar a notar un impacto en la población. Si solamente tiene el 10 o el 14% de la población vacunada, ¿por qué caen en un 80% los casos? ¿Me seguís? 10, 14, 20% de la población vacunada. ¿Cuántos han caído los casos? Un 80%. Joder, pero si ni siquiera los que están vacunados están todavía inmunes. Porque tienen que tener 2 dosis, porque tarda X días la primera dosis en generar algo de inmunidad. Suma y sigue. No son las vacunas. Ah, es el lockdown. Como la gente no sale, nos infecta. Ah, vale, es el lockdown, en serio. Porque hemos visto, no solamente ahora, sino durante incluso 2020, que durante los lockdowns pasaba un mes, mes y medio, y los casos seguían y seguían aumentando, y la televisión seguía diciendo 70.000 casos diarios en Inglaterra. Entonces, ¿de qué estáis hablando? La gente encerrada aumentaba los casos. Ahora están cayendo, no, es por los lockdowns. No, porque con los lockdowns también aumentaban. Durante mes y medio, 2 meses seguían aumentando. O tengo una solución. Si son los lockdowns, mejor. Hagamos búnkers, que cada uno se meta en un búnker y así desaparece el virus. Ya está. Fácil, ¿no? Bueno, pues este tipo de chorradas y racionalidades que te van contando y que solamente los que les queda un poco ya de sentido común y de cerebro en la cabeza dicen, vamos a ver, 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, ¿qué cojones están diciendo?
Serujet decía, lo único que hace que caigan los casos es que ha cambiado el criterio de contabilización PCR que mandó la OMS. Máximo 35 ciclos por PCR, eso evita, reduce el número de falsos positivos y quizá es eso lo que está haciendo que caigan todos los casos. O eso, o la teoría ya más rocambolesca. Señores y señoras, esto ha terminado. Trump ya no está aquí. Ya no va a haber ninguna resistencia al proceso de globalización 3.0 que se va a llevar a cabo, digitalización económica y Davos. Ya está todo en la mesa, ya está toda la carne del asador, ya no está Donald Trump aquí, ya no hace falta ningún tipo de pandemia, ya todos los que están a los mandos en los distintos países van a obedecer lo que se diga. ¿Te queda por ahí un Bolsonaro? Sí, está por ahí Bolsonaro, sí, vale. ¿Queda por ahí algún otro que es un poco desobediente? Seguramente sí, pero el resto no. Texas, Mississippi, ¿están desobedientes? Sí, pero no, el resto van a seguir tragando. Los que están a los mandos ya lo tienen todo controlado. Se espera que la producción económica alemana se contraiga notablemente el primer trimestre, pero la vuelta a la vale. Bien, entonces el Bundesbank dijo que un rebote más fuerte de lo esperado en la inflación alemana, que alcanzó el 1,6% de enero después del 0,7% de diciembre, se debió principalmente al aumento del impuesto del valor agregado y a los cambios en índice que reflejan el bloqueo del año pasado. Esto me llamó la atención, que ellos expliquen que por aumentar los impuestos sobre el consumo aumenta la inflación es extraño, porque es cierto que aumentar los impuestos sobre el consumo tiene efecto inflacionista. Joder, si compro un artículo y le han subido un 10% el impuesto sobre el precio del artículo, el artículo es más caro. Pero como soy yo, el gobierno, el que está subiendo el impuesto sobre el artículo, yo ya sé que he subido un 10% y por lo tanto la inflación tendría que ser lo que quiera que sea, restándole, descontándole el 10% que le he puesto al artículo yo. ¿Me seguís? Igual que se lo quitas, se lo pones. No creo que sean tan tontos de medir la inflación integrándola los impuestos indirectos al consumo, porque es algo que estás poniendo tú. Es como, ¿cuánto me debes? 2. 2 más 1, que son los míos, me debes 3. No, te debo 2 más el que te debo, el tercero. ¿Por qué los sumas? ¿Vale? Hoy estoy bastante